¿Te has preguntado si ciertos comportamientos de tu pareja son normales o simplemente una señal de inmadurez emocional? La inmadurez puede ser uno de los mayores obstáculos en una relación, pero ¿cómo identificarla sin caer en juicios apresurados? Pueden señalarse actitudes clave como la incapacidad de asumir responsabilidades, evadir conflictos importantes o comportarse como si todo fuera un juego, incluso en momentos serios. Si sientes que estás cargando con el peso de la relación o que las conversaciones maduras son evitadas, podría ser una señal de alarma. No se trata de culpar, sino de reconocer patrones y trabajar juntos para superarlos. ¿Estás viviendo con alguien que aún no ha crecido emocionalmente? Descubre cómo diferenciar una etapa pasajera de un problema más profundo y qué pasos puedes dar para construir una relación más equilibrada. No te lo pierdas. Cuando están ustedes con una pareja que es infantil, pues ustedes van a ver que la pareja es egocéntrica y tiene una serie de características que se las voy a describir ahora, pero es básicamente egocéntrica, tiene dificultades para dialogar, tiene baja tolerancia a la frustración, mejor dicho, les hace pataletas. Y uno siente entonces que no tiene una pareja adulta al lado. Cuando digo que uno adopta, es que, imagínense, hay pacientes que me dicen, ¿usted cuántos hijos tiene, señora? Le digo, me dice 2. Entonces yo le digo, no, usted tiene 3. Tiene sus 2 hijos y su marido. Porque el tipo reúne los requisitos que voy a decir ahora. Y además, cuando haga la lonchera, haga 3 loncheras por la mañana para mandarlos al colegio. Si escuchan ambulancias y cosas raras por ahí, no le paren bola. Entonces, una característica fundamental de la inmadurez es el centramiento. Porque la madurez es la capacidad de descentrarse y ponerse en el punto de vista del otro. La inmadurez es la incapacidad de ponerse en el punto de vista del otro. Entonces, algunos dicen hay que tenerles paciencia, que ellos maduren. Bueno, pero si tú adoptaste a alguien, tú no vas a echarle agua como si fuera una mata para que crezca, ¿no? Y tampoco creo que te interese mucho educar a tu pareja. Y además si lo adoptas es como un hijo más y bueno, y uno termina viéndolo como un hijo o una hija, y entonces uno no puede tener relaciones sexuales, serían incestuosas. Y uno se va cansando porque uno espera eh, que esa persona le retribuya a uno en ese dar y recibir, y uno con una pareja inmadura emocional lo que hace es dar, dar y dar y dar. Lo mismo que pasa con los otros dos. Pero aquí es muy difícil. Yo le voy a dar las características, les voy a comentar las características y se van a dar cuenta que es muy difícil manejar una persona así, ¿no? Es decir, no soy optimista con ninguno de los 3 casos que les voy a dar. A veces ustedes pueden encontrar artículos o en revistas especializadas o en alguna parte o en entrevistas, gente que dice cómo vivir con un narcisista. Pues si es un narcisista muy leve, quizás se pueda, ¿no? O cómo vivir con un celoso controlador. Bueno, si es muy leve, se puede, pero uno nunca está bien realmente. ¿Cómo vivir con un inmaduro? Me parece imposible, pues. Pero bueno, la primera característica es lo que se llama, o lo que yo llamo el infantilismo cognitivo disimulado. ¿Sí? Es decir, mentalmente son como niños. ¿Sí? Bueno, se niegan a crecer, como Peter Pan, ¿no? Se niegan a crecer si son hombres, mujeres como Wendy, pues, se dejan a crecer, se niegan porque el crecimiento implica asumir responsabilidades, el crecimiento implica alejarse del principio del placer y entrar al principio de la realidad, y eso no les gusta. No les gusta porque están siempre
en ese sentido egocéntrico y que todo el mundo gira a su alrededor y que todo el mundo le debe generar satisfacción, ¿sí? Ese centralismo hace imposible que ustedes puedan dialogar con esas personas, ¿sí? Es imposible, porque cuando ustedes hablan, esas personas no las escuchan o no los escuchan. El negarse a crecer. Primera característica, el infantilismo. Segunda característica, tienen umbrales bajos para el dolor. No soportan la incomodidad mucho. Y cuando hablo de incomodidad, hablo de cualquier tipo de incomodidad. El sufrimiento es una incomodidad. No lo soportan. Tampoco soportan hacer cosas que no les guste. Todo lo que implica esfuerzo, se retiran. Y esos bajos umbrales hacia el dolor, hacia la incomodidad, lo que los lleva es evitar cualquier situación complicada. Si ustedes tienen un problema, están viviendo con esa persona, pues no esperen que esa persona les colabore a resolver el problema, les va a tocar a ustedes. Son más hombres que mujeres, en general, la proporción. Eso puede ser muy marcado, todo lo que les voy a decir, o puedes tener rasgos, ¿no? A veces lo tratan de disimular, a veces frente a la gente se portan como personas adultas, socialmente adultas, pero después cuando están en la intimidad hacen pataletas, protestan, se quejan mucho, pero no como el rabietas, como el gruñón, se queja como un niñito. ¿Sí? Porque si las cosas no son como él quiere que sean, le da rabia. Ese es precisamente el otro elemento. Baja tolerancia a la frustración. Uno se frustra cuando no puede alcanzar una meta. Entonces, esa frustración genera ansiedad, genera incomodidad. Entonces, la baja tolerancia a la frustración es que cuando las cosas no son como yo quiero que sean, me da rabia. ¿Sí? Y bueno, entonces es como cuando uno está con un niño en un centro comercial y el niño dice quiero una Coca-Cola o quiero un confite. Y usted dice no tengo plata. Al niño le importa un carajo que no tengan plata. El niño llora, se tira al piso, hace pataletas. ¿Sí? Quiero el confite. Entonces, la baja tolerancia a la frustración es esa. Cuando mi disposición mental se ve afectada porque la realidad no concuerda con lo que yo pienso, me da rabia. Piensen en lo infantil que es eso, ¿no? Es decir, uno tiene que acomodarse a la realidad, no la realidad a uno, ¿no es cierto? Entonces, la baja tolerancia a la frustración. La otra es la búsqueda exagerada de sensaciones. Son personas que no soportan el silencio bien, son personas que no soportan la meditación bien, ¿sí? La tranquilidad bien, ¿sí? Tienen que estar todo el tiempo bajo el bombardeo de estímulos, ¿sí? Actividad constante, como un niño. ¿Por qué? Porque en la actividad se sienten que están más vivos y la estimulación los mantiene más despiertos. Y en la estimulación pueden encontrar placer. Para estas personas la estimulación misma es placer. Si andan en un automóvil, andan rápido. Si escuchan la música, la escuchan alta. Y puede que hagan varias cosas al mismo tiempo, ¿sí? O empiecen una cosa y la dejen y sigan con otra. En todo caso, búsqueda exagerada de sensaciones. La otra característica es el afrontamiento. ¿Cómo enfrentan los problemas? Los problemas se pueden enfrentar de dos maneras. O el afrontamiento dirigido al problema. Entonces yo a ver cómo lo resuelvo y pongo entre paréntesis lo que estoy sintiendo. Tengo que tener autocontrol. O puedo desarrollar un afrontamiento dirigido a las emociones. Entonces estoy ante un problema que me afecta, entonces no me preocupa tanto resolverlo, sino no sentirme mal. Ahí es donde está la inmadurez.